la gente que no es intelectual, ¿qué hace? Se dedica a vivir y recibir lo que le dan, o ser representado únicamente, no pensar, no actuar, no hacer pasivo. No, por supuesto que no. De hecho, la organización política es muy importante y no hace falta ser un intelectual para estar organizado y organizarse políticamente, de ninguna manera. Pero los intelectuales no le hacen mal a la política, muy por el contrario. Entonces yo insisto con esto, si ustedes no van a ser intelectuales o van a ser intelectuales pobres, no devuelven a la sociedad lo que la sociedad les da para que ustedes puedan estudiar en la universidad pública en forma gratuita. Y bueno, entonces yo les decía que de los libros estos, yo les voy a mandar libros, en cada unidad les voy a mandar los libros que nosotros tenemos para toda la unidad, ¿sí? Aunque por la pandemia, nosotros cuando teníamos forma presencial, lo que hacíamos era trabajar toda la bibliografía obligatoria, toda. La trabajábamos en clase. Y en los parciales hacíamos algunas preguntas sobre la bibliografía obligatoria, pero no es que a lo mejor habría que leerla toda, ¿sí? Además de la bibliografía obligatoria, si ustedes han visto el programa, son páginas, de la página 160 a la 190. Cada libro tiene 10 páginas, 15 páginas, más o menos así. Pero como ahora no se puede eso, porque al no ser presencial, nosotros antes como presencial teníamos 4 horas de clases semanales, que es difícil reemplazar eso por clases virtuales 4 horas. Me parece que es poco producente. Yo prefiero en todo caso que las clases sean las que van en YouTube, que yo ahí me siento más o menos tranquilo de que los contenidos básicos van a estar. Por supuesto, van a estar solamente expresados por mí, no hay posibilidad de diálogo. Lamentablemente es así en los videos de YouTube. Pero bueno, la idea de estos encuentros es que ustedes vean los videos de YouTube, si han podido, que vean algo de la bibliografía obligatoria, que como les digo, para cada unidad es algo breve, es algo breve. Y entonces en estos encuentros ustedes me transmiten todas las dudas que tengan. Esa es un poco la idea, que yo espero poder resolverla. No sé, a lo mejor se me queman los libros y me preguntan, profe, mire, yo de la bibliografía complementaria, de esos 400 libros, vi en el libro tal, en la página 328 dice esto, y bueno, y son, no sé, eso por supuesto que me puede pasar, ¿sí? Pues ustedes se imaginarán que de 400 libros, capaz que haya leído unos cuantos, pero no todos, por supuesto, o al menos no todos los capítulos, ¿sí? Pero todos los libros que nosotros les mandamos, yo los conozco, todos. Así que bueno, podemos hablar de esas cosas y demás. Bueno, eso en cuanto a la bibliografía y un poco la idea de la materia en general es esa, más o menos creo que se las estoy transmitiendo, no sé si fehacientemente, pero bueno, no vamos a poder ver toda la bibliografía del programa, pero vamos a tratar de ver los contenidos del programa, ¿sí? Por lo menos en las clases de YouTube, yo lo voy a intentar, y bueno, y espero sus preguntas y comentarios. En el primer video yo hablo todo el video en YouTube. En el segundo video me pareció un poco agotador para ustedes que yo les hablara de todos esos temas de la antropología, porque a lo mejor a algunos les puede interesar y a otros no. A mí me interesa porque yo soy muy apasionado de la antropología. Por eso le hacía ese comentario recién al compañero que él estudia antropología. Pero no todos ustedes les tiene por qué gustar la antropología. A lo mejor les va a gustar la unidad 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7, no sé. A lo mejor les gusta otra unidad. Son 7 unidades nada más. Ni nada menos, que las unidades son extensas, hay 2 dimensiones, una dimensión histórico-estructural y político-cultural. Son 2 dimensiones de análisis que a mí me interesa, bueno, pensar desde esas 2 dimensiones. En todas las unidades están las 2 dimensiones. Bueno, así que esa es más o menos la perspectiva. A mí me gustaría
para ir arrancando, que Heidi y Gonzalo les pudieran comentar a ustedes cómo ha sido la experiencia de ellos cuando cursaron la materia. Bueno, Heidi, que ya ha participado conmigo como ayudante el año pasado, y con Gonzalo, y Gonzalo les digo que participa en el equipo nuestro de investigación, es muy activo, muy interesado. Ya ambos están a punto de recibirse, y Gonzalo además participa en otros equipos de investigación. Bueno, a ver, no sé, los invito, Heidi y Gonzalo, si quieren hacer algunos comentarios sobre cómo es la onda en la materia, qué les parece a ustedes. Bueno, bueno, dale, comento brevemente para no aburrir. Para los que no me conocen, bueno, ya me dijo mi nombre es Jorge. Yo estoy actualmente haciendo el TFG, así que hice esta materia en el año 2017, si no me equivoco. Y obviamente la experiencia fue muy positiva y digo varios puntos por qué. En primer lugar, porque a priori uno estaba con ciertas expectativas, si se quieren, más tecnocráticas de lo que iba a ser el material, y nos encontramos con material muy antropológico, sociológico, que uno no venía tan acostumbrado, y eso estuvo bueno. Si bien la bibliografía parecía ser muy extensa, daba la posibilidad de que uno, incluso en ratos libres, con su interés y su deseo, pueda ir indagando en autores que en otra materia no va a saber. Uno es Baudelaire, el otro es Clastrés, y así hay un montón. Si bien se tocan autores comunes, como Foucault, Marx, o Hegel, o Weber, hay antropólogos que no hemos visto en otras materias, y que dan enfoques que quizás para la ciencia política a priori no parecen funcionales, pero efectivamente sí, a la hora de pensar a la ciencia política no como una ciencia en sentido rígido, sino como una actividad de estudios políticos dentro de las ciencias sociales. Entonces, me parece que a lo largo de la materia anual uno va a ir encontrando ese hilo que va tocando diferentes perspectivas entre la antropología, entre estudios más económicos, entre estudios más sociológicos, y que va siendo más enriquecedor ese trayecto. A veces parece un poco denso por la cantidad de material que Jorge nos tira, pero invito a la lectura porque vale la pena. Y después por el lado de la virtualidad, yo no puedo decir nada porque tuvimos la suerte de que fue presencial. Imagino que va a ser un problema para muchos y muchas tener que hacerlo virtual. No es algo muy agradable, pero bueno, quiero que sepan que pueden contar conmigo para lo que sea, en un mail, me pueden hablar por teléfono, que voy a estar a disposición. Simplemente eso. Gracias, Gonzalo. Heidi. Hola, bueno, yo soy Heidi, estoy cursando ya el último tramo y bueno, el año pasado sí acompañé a Jorge en esta misma materia, la he cursado y al principio sí parece que es mucha la bibliografía, por ahí asusta, pero bueno, es la posibilidad de poder elegir también y ver otros autores que no vemos en otras materias de la carrera. Y creo que, bueno, en mi caso, yo participo de otros equipos de investigaciones y, por ejemplo, a Jorge le he pedido bibliografía aparte, porque como él decía, tiene bastantes libros y creo que es bueno y provechoso por ahí en algunas otras materias nos dan cierta bibliografía y no se mueven más que de esos autores. Entonces creo que también además es una materia que sirve para eso, para desplazarse más allá de otras perspectivas, de otros enfoques. Y con respecto a la virtualidad, el año pasado, bueno, fue acostumbrarse a esto y sí nos manejamos mucho por mail, porque bueno, no se había hecho esto de los grupos de WhatsApp y fue todo muy rápido, pero fue bastante llevadero. Y bueno, siempre y cuando puedan llevar bien la lectura, o también yo estoy a disposición. Ahí me acabo de unir el grupo por mail, por WhatsApp, siempre acompañando, y si tienen alguna duda, tratar de resolverlo lo más rápido posible para tratar de llevar la materia al día. Gracias, Heidi. Bueno,
¿Algún comentario, alguna pregunta? Adelante, adelante. Bueno, los saludo a los compañeros que no los saludé hasta ahora. Bienvenido Facundo Vázquez, bienvenida Helen Orellana, bienvenido Rocío Villarreal. No sé, alguien más, Lourdes, no sé si te había saludado. Bueno, no sé si me queda alguien sin saludar. Bueno, les comento un poco la intención de esta materia. La intención de esta materia es tratar de cubrir dos necesidades de la carrera. ¿Sí? Una necesidad es abordar la teoría del Estado. Ustedes no tienen ninguna materia que se llame teoría del Estado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser que no tengan una materia que se llame teoría del Estado? Bueno, yo sé por qué. Porque conozco a las personas que trabajaron en la currícula hace muchos años, ¿sí? Incluso cuando se convocó a los profesores que trabajaron en la currícula, algunos de ellos eran compañeros míos, todos los que trabajaron en la currícula, eran compañeros míos en el IFAP, que es el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública. Entonces, nosotros en nuestro instituto, nosotros pensamos que la teoría de la administración pública incorpora la teoría del Estado. O sea, no pensamos una visión tecnocrática de la administración pública, donde la administración pública son procesos de gestión, como está de ahora de moda, y bueno, hay que dedicarse a la gestión, gestionar. Que eso tiene mucho que ver con una visión tecnocrática que está bastante incorporada en la política hoy, ¿sí? Hoy la política tiene mucho contenido tecnocrático donde pareciera que lo principal son acciones técnicas y en realidad la política no es para eso, la política es para construir y reconstruir la ética de la sociedad. No la ética política, la ética de la sociedad. ¿Por qué? Porque el espacio de ambición de la política, ¿sí? Y de lo político, de ambos escenarios, es el Estado. Y el Estado es una organización que construye y reproduce la ideología dominante en la sociedad. Entonces, si esa ideología tiene una ética de la clase dominante, ¿sí? Es eso lo que va a funcionar en la sociedad. Si por el contrario tiene una ética de la justicia social, como decía el compañero, entonces es una ética que va a beneficiar a la sociedad. Bueno, entonces, desde todo punto de vista, la administración pública no es técnicas de gestión. La administración pública, fíjense ustedes, hay un autor argentino que se llama Oscar Oslak, que él dice que la palabra, el vocablo compuesto, digamos, administración pública, tiene tres sentidos. Un primer sentido es pensar la administración pública como una disciplina de estudio en las ciencias sociales. Que es lo que yo les estaba comentando, una disciplina que fíjense ustedes, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, las escuelas de ciencia política no se llaman de ciencia política, eso no existe allá. Se llaman escuelas de government, de gobierno, son escuelas de gobierno. Por ejemplo, Ernesto Laclau, que es un intelectual muy importante argentino, un historiador, un filósofo que ha fallecido hace 3 años, que estuvo muy vinculado al kirchnerismo, al gobierno kirchnerista de la época de Néstor, Cristina. Bueno, él pertenece a la Escuela de Gobierno de la Universidad de Essex, que es una escuela muy importante. Él era uno de los referentes, junto con Chantal Mouffe, que fue su pareja. Bueno, yo admiro la obra de Laclau, pero tengo una posición crítica sobre algunos aspectos de la obra de Laclau. Sin embargo, soy mucho más receptivo a la obra de Chantal Mouffe, ¿sí? Que Chantal Mouffe, bueno, plantea, digamos, la radicalización de la democracia, que es
es un concepto que a mí me gusta mucho. Bueno, entonces les decía yo que esa es la primera concepción de Oscar Oslak. Pensar la administración pública como una disciplina de estudio. Una segunda concepción es pensarla como procesos de gestión del Estado. O sea, el Estado funciona mediante su administración pública. El Estado es una visión abstracta de la dominación. O sea, la dominación que acontece, denme un segundito. No, quería ver si me parece que alguien se quería incorporar, pero no, somos los que somos. Se me fue la idea. ¿Qué estaba diciendo? Discúlpenme. La administración pública como un proceso de gestión. Bien, gracias. Bueno, les decía yo que como un proceso de gestión, pero no en una perspectiva tecnocrática, podría ser en una perspectiva tecnocrática, pero no es eso, sino es hacer funcionar el Estado. Porque yo les decía que en una lógica weberiana de Max Weber, hay una dimensión abstracta de la dominación, que es el Estado. El Estado es una dimensión abstracta de la dominación. Pero hay una dimensión concreta de la dominación que es la administración pública. ¿Sí? O sea, si uno piensa, por ejemplo, las leyes o la Constitución son la dimensión abstracta de la dominación, porque no me están pegando con la ley todo el día en la cabeza. Y de hecho, cuando a partir de las leyes y de la Constitución, yo tengo que obedecer la Constitución, tengo que obedecer las leyes, el que hace obedecer es la administración pública. Ya sea el Poder Ejecutivo, casi siempre es el Poder Ejecutivo, o incluso el Poder Judicial, que hace que se cumpla la ley mediante el Ejecutivo, porque el Judicial puede ordenar el arresto de alguien, pero el arresto lo realiza la policía, que pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Se entiende? Por otro lado, la modificación de las leyes la produce el legislativo. Bueno, eso es la lógica de las repúblicas de tres poderes. La lógica de los tres poderes es algo que nosotros en esta materia tenemos, digo nosotros porque yo esta materia la doy junto con el profesor Moreira, Javier Moreira, que ustedes lo van a tener el año que viene, que es politólogo y es el director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Córdoba. Es un profesor, bueno, allá en la Universidad de Córdoba es jefe mío él. Y acá en la de Villa María yo soy jefe de él, estamos ahí. Pero por supuesto yo soy mucho más viejo de él. O sea, él me gana porque es más joven, más inteligente y más lindo. Así me han dicho las chicas que es más lindo que yo. Así que yo tengo unos celos totales de él. Bueno, pero les decía que con Javier nosotros pensamos en esta visión, digamos, del Estado, en esta visión de la dominación, que es una visión muy importante, tanto la lógica del Estado, la dominación, como la lógica de la administración pública. ¿Sí? Y ambos tenemos una visión crítica de la división de poderes. No solamente por el predominio del poder ejecutivo, esto que por ahí se habla de que el legislativo y el judicial obedecen al ejecutivo, ¿sí? Que eso ocurre en todo el mundo, no es por eso. Lo que realmente nos interesa a nosotros es discutir la falla estructural, digamos, un núcleo duro de división de los tres poderes que tiene fallas. O sea, la democracia de tres poderes tiene fallas. Hay fallas de construcción, defectos de construcción, que eso lo vamos a tratar de ver a lo largo de la materia. Bueno, ustedes ya se van dando cuenta que la perspectiva nuestra no es tecnocrática, para nada. Bueno, y después tenemos una última dimensión, que es una dimensión del estudio de la burocracia, del aparato de Estado. Entonces,
la parte humana de la administración pública. Tenemos una primera que es como disciplina de estudio, una segunda que es como proceso de funcionamiento de la administración pública, y una tercera que es el componente humano, el empleado público, el empleo público, la burocracia, el servicio civil, tiene distintos nombres, ¿sí? Las personas que formamos parte del Estado, de la administración pública. El Max Weber, y es muy interesante el estudio de Max Weber sobre la burocracia, que la burocracia somos los que llevamos a cabo la dominación. Esto que yo estoy haciendo ahora, que es dar clase, es parte del proceso de la dominación. Fíjense que la universidad tiene un rol muy importante en los procesos de dominación. Ustedes me van a decir, bueno, profe, pero usted tiene un espíritu crítico. Usted no está participando en la dominación de un Estado medio conservador como el Estado argentino, un poco, impregnado de ideologías viejas, porque nuestro Estado, a pesar de la reforma de la Constitución, la organización del Estado, tanto el Estado nacional como los provinciales, incluso los municipales, tiene cuestiones ideológicas viejas, algunas hasta del siglo XVIII que no se han ido, perdón, del siglo XIX que no se han ido. Y también me atrevo a decir del siglo XVIII, porque los españoles dejaron una impronta, digamos, en el Estado nuestro, que es de la época de la colonia, y muchas cosas que todavía siguen vigentes, ¿no? No se han ido para nada. Bueno, entonces les decía que para nosotros, digamos, esto de pensar la burocracia del Estado es muy importante, porque es pensarlo desde la perspectiva weberiana. Nosotros asumimos, en particular yo, asumo una visión marxista sobre el Estado y weberiana, un marxismo weberiano. Weber es un autor que para mí es muy importante, muy, muy importante, no solamente para conocer la dominación, sino también para pensar en la cultura, porque fue otro tema de mucho interés en él, la cultura y el estudio de las religiones, que fueron los tres temas que ocuparon su vida, digamos, ¿no? Así que a lo largo de la materia vamos a seguir hablando de este autor y de Marx también, vamos a trabajar temas importantes de ellos. Yo les decía que acá sigue llegando gente. Hola, Candela. ¿Sos vos, Candela, la que entró? Bueno, seguimos. Por ahí se congela la imagen. No sé si a ustedes también les pasa. Heidi, ¿a ustedes también les pasa que se congela la imagen? Sí, a veces sí, profe. Pero escucharse sigue escuchando todo el tiempo. Sí. No oigo. Sí, profe. Bueno, sigo entonces. Entonces, retomando lo de la idea de la dominación, alguna vez ustedes habrán escuchado que para Weber la dominación asume formas legítimas para poder funcionar bien, porque si la dominación es solo a partir de la violencia, de formas ilegítimas como con la coerción, la violencia, son de corta duración. Esas formas de dominación son de corta duración. La burocracia se especializa en esto. Yo les decía el caso de la universidad, que justamente los docentes que tenemos pensamiento crítico somos tal vez los que más aportamos a la dominación del pensamiento universitario en la sociedad. Porque somos la demostración de que la universidad es una institución democrática, que tiene como una ideología oficial y también admite ideologías contestatarias, ¿sí? O críticas como las que puedo tener yo. Entonces eso hace a un espíritu general que el Estado necesita mostrar que es democrático, porque ese es el régimen nuestro, la democracia.
Entonces, si se demuestra que es democrático, nosotros aportamos, todos aportamos. O sea, las instituciones del Estado son todas instituciones que construyen dominación. Uno podría decir, bueno, pero eso está mal o no, por supuesto que no está mal. Digo, no se podría vivir sin dominación. Incluso en las formas de democracia directa hay dominación. Si uno piensa en Atenas, la Atenas donde 1000 ciudadanos varones participaban, también en esa había dominación. De hecho, Diógenes se quejaba y fue un rebelde contra esa forma. Pero las mujeres no participaban en Grecia y los esclavos tampoco. ¿Sí? No eran ciudadanos. Vamos a ver un autor después más adelante, un autor muy importante, que yo sí lo he incluido una foto de él en el segundo video, que es Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, que lo incluí ahí porque una autora antropóloga hindú que a mí me interesa mucho, que es Bena Das, ella lo cita, por eso yo les puse la foto. Bueno, este filósofo, él por ejemplo habla de que hay personas en la sociedad que no son ciudadanos, pero que tampoco son esclavos. Porque el esclavo tenía un valor en la sociedad. Incluso en la jurisprudencia romana eso estaba reconocido. Estaba prohibido lastimar al esclavo de otra persona, porque era un valor que le pertenecía a otra persona. Era una propiedad, un objeto valioso. Como hoy, digamos, si alguien me choca el auto, me lo tiene que pagar. ¿Sí? El esclavo era un objeto, pero valioso, tenía un valor. Y bueno, y los ciudadanos, obviamente que tenían un valor, porque para ser ciudadano había que tener propiedad en la Roma. Eran la gente de las principales ciudades que tenían propiedad, de los ciudadanos romanos. Pero había un grupo muy importante de gente que no eran ni esclavos ni ciudadanos. Que eran gente que estaba de paso, que había ido a vivir a Roma para hacer ventas, que eran libres, pero no eran ciudadanos. Eran los homo sacer, no eran nada. Y un ciudadano los podía matar al homo sacer y no tenía ningún castigo. Está buenísimo eso. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestra época? Muchísimo. Esos son los refugiados de las guerras, que hay miles, miles y miles en el mundo. Todos los refugiados no son nada. No son ciudadanos porque se tuvieron que ir de su país y están refugiados. Y en el país donde vienen tampoco son ciudadanos, son refugiados, o sea, no son nada, no son nada. Si los organismos internacionales no tienen alimento para darles, se pueden morir de hambre y bueno, no le importa a nadie. Ningún país del mundo va a buscar culpables por eso. ¿Se entiende? Y es interesante que ustedes busquen, si tienen ganas, digamos, sobre el tema de los migrantes y el tema de los refugiados, que hay miles, y en situaciones muy deplorables. Muchos de estos campamentos de refugiados los han hecho las Naciones Unidas, la ACNUR, que se hizo para los refugiados, otros los han hecho los países que los reciben, ¿sí? Bueno, pero es muy interesante ese concepto de homo sacer, que no es nada, no es absolutamente nada. Fíjense ustedes que la burocracia estatal, nosotros, los burócratas, yo soy burócrata, soy un empleado público porque mi sueldo me lo paga el Estado Nacional. Podría ser provincial si me lo pagara la Universidad de la provincia de Córdoba. O incluso podría ser municipal si fuera profesor en un instituto terciario de la Municipalidad de Córdoba o de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, no importa. ¿Yo por qué les comento esto? Porque muchos profesores, uno le dice, bueno, pero vos sos empleado público. No, yo no. Sí, vos pertenecés a la burocracia. No, de ninguna manera, yo no, yo soy profesor. Nosotros los profesores no pertenecemos, no somos vagos. No somos unos mediocres. No somos los que andamos poniendo palos en la rueda. Bueno, eso es ignorancia.
Eso es ignorancia. Porque obviamente que todos los que trabajamos en el Estado formamos parte de la burocracia. Y los profesores formamos parte de las alturas de la burocracia. O sea, somos los que construimos el discurso del Estado, nada más ni nada menos. Que el discurso del Estado no son las leyes. El discurso del Estado es lo que es lícito que los políticos digan. Deben decir esto. Hoy, por ejemplo, está en discusión y está en disputa cuál es el rol que tiene que tener el Estado en relación a la salud de la población. ¿Tiene que cumplir un rol tutelar o tiene que cumplir un rol auxiliar? Eso es lo que está en disputa hoy, en esta disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es mucho más profundo que un problema de partido o un problema, digamos, de apetencia electoral o de aprovechamiento electoral por las elecciones. Es más profundo, hay un problema ideológico profundo y es justamente qué es lo que tiene que hacer el Estado en relación a la salud poblacional. Y acá se pone en discusión muchas cosas, por ejemplo, en el liberalismo, en la ideología liberal, el Estado no tiene que tener una función tutelar, de ninguna manera. Y eso ha tenido muchas contradicciones, incluso en los viejos estados europeos, donde en general se resolvía del lado de la tutela estatal, sobre todo en las monarquías, ¿sí? Un ejemplo muy interesante de esto es la monarquía inglesa, donde en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, el sistema de salud se llamaba policía médica, fíjense ustedes, que la función de la policía médica era justamente aislar a todos aquellos que tenían enfermedades contagiosas. Y eso ha seguido hasta no hace mucho, cuando las inmigraciones en Argentina, que se hicieron en la época de Sarmiento, un liberal, ¿quién podría dudar que Sarmiento era un liberal? Sin embargo, en donde hoy es Puerto Madero, todas esas edificaciones y en esa zona se quedaban los inmigrantes durante 40 días para ver si tenían enfermedades contagiosas. Y en Estados Unidos, que fue otro país que recibió muchísimos inmigrantes, en la isla Ellis, allí se recibían los inmigrantes y estaban 40 días, de ahí viene lo de la cuarentena, para ver si tenían enfermedades contagiosas. Bueno, eso es una función tutelar del Estado. Si el Estado no duda, como esto, digamos, el Estado hace rato, ya ¿por qué lo dicen todos los epidemiólogos? No son tontos los epidemiólogos. Porque a la larga, digamos, cuanta más gente se enferma, el sistema económico pierde más todavía. Entonces, ¿qué dicen los epidemiólogos? Hay que cerrar todo, hay que cerrar 15 días para cortar este contagio. Entonces, lo que está en discusión del lado de Larreta no es tanto si es correcto, no es correcto, si los numeritos dan, no dan, si el porcentaje de infectados es así o es así. Lo que está en discusión es qué es lo que tiene que hacer el Estado. Si el Estado debe intervenir o no debe intervenir. ¿Sí? Así como con el tema de la vacuna, fíjense ustedes que hay libertad para vacunarse. No es obligatorio. No es obligatorio. ¿Cómo puede ser que no sea obligatorio si es una enfermedad contagiosa? ¿Cómo puede ser que no sea obligatorio? Y bueno, incluso para el gobierno actual, el gobierno de Fernández, que es un gobierno liberal, ¿sí? Perdón si ofendo a alguien, pero los componentes más fuertes son liberales. Mientras que en la tradición peronista no había tantos componentes liberales, no es que no había nada, pero no había tantos. No se piensa el sistema de vacunación como obligatorio. Fíjense que esto se nota en la diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que Goyán, digamos, el ministro de Salud, uno podría decir, como decía el compañero, es troquista, es un troquista de la salud, porque él plantea que tiene un planteamiento mucho más duro, y me parece que Kicillof lo acompaña en la medida que pueda. Un planteamiento de que hay que vacunar, todo el mundo se tiene que vacunar. Me parece que hasta ahora no existe, digamos, esa idea de que salir a perseguir a los que no se vacunan. Pero, bueno, en el caso de Israel, por ejemplo, que vacunó a toda la población, no era algo que uno elegía. O sea,
había que vacunarse, porque si uno no se vacunaba no tenía acceso a crédito, no tenía acceso a, incluso podía no recibir los títulos de las escuelas, del sistema que estudiara, no obtenía licencias en el trabajo, un montón de cosas. O sea, era obligatorio, en definitiva era obligatorio, no es que le iba a caer la policía a la casa, pero me parece que en algún momento en Israel lo pueden hacer sin ningún problema, porque es un Estado que funciona en forma tutelar, ¿sí? Funciona en forma tutelar con los palestinos y con la propia población. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar en cuanto a esta perspectiva de Oslak, de las tres formas de pensar la administración pública. ¿Hay preguntas, comentarios? Adelante, escucho. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que me parece que Alberto hizo eso a pesar suyo. Ojalá, ojalá, ojalá. Eh, yo les recomiendo que escuchen el discurso de Kicillof. A mí me parece que uno entiende claramente lo que pasó, porque él claramente explica que la negociación con Rusia y con China la hicieron ellos en la provincia de Buenos Aires. Y claramente lo dice, yo creo que ahí Kicillof le pasa la factura a Alberto porque dice, ¿y cómo nos íbamos a quedar nosotros con ese acuerdo? Porque ellos ya habían hecho el acuerdo con China y con Rusia. ¿Cómo nos íbamos a quedar? Nosotros se lo ofrecimos al gobierno nacional. Se queda claro que el gobierno nacional no había hecho nada, ninguna negociación con... La única negociación que Ginés González tenía en marcha era con Pfizer y le salió mal porque Pfizer, no sé, pedía que le entreguemos la sangre del pueblo, más o menos. Porque vieron que lo que pedía era que pusieran en caución las embajadas de Argentina. Es una cosa totalmente inaceptable, digamos, para cubrir los juicios que le podrían llegar a hacer a Pfizer, la población, ¿no? Bueno, una cosa terrible. Bueno, lo cierto es que si uno escucha ahí que le queda claro que toda esa negociación la llevó adelante Kicillof. E incluso escuché un comentario en la televisión que Cristina le había pedido a Alberto que lo escuchara a Axel y que siguiera un poco las propuestas de Axel. Y a partir de ahí es que Alberto sacó esto. Pero Alberto no me parece, a mí yo creo que estaba muy lejos de sus intereses llevar adelante estos conflictos. Me parece que él tiene una forma de pensar el gobierno sin conflictos, ¿no? Y bueno, y cuando es sin conflictos es liberal, porque la única forma de hacer sin conflicto es que también la arena política se realice como un mercado, y bueno, arréglelo entre ustedes. Bueno, el otro punto que vos mencionabas sobre si acá vamos a trabajar digamos, la historia del ordoliberalismo, del neoliberalismo, si vamos a trabajar algunos autores, que a mí me parece que no es en realidad
tan acertado decir que Friedman y que el austríaco von Hayek son de derecha. No sé si uno los podría pensar como autores de derecha, porque la derecha es otra cosa. La derecha no es solamente liberalismo. Bueno, déjenme que yo les comente un poco lo que yo pienso, un poco desde la teoría social, ¿no? Que vamos a ver otros autores. Vamos a ver autores, hay varios autores, por ejemplo, un par de autores muy lindos que trabajan en La Nueva Razón del Mundo, que nosotros no lo tenemos en la bibliografía, pero sí lo van a tener el año que viene. Yo lo que les pido es que tengan paciencia, porque lo que no vemos este año lo van a ver el año que viene con Javier. ¿Sí? Con Javier van a ver todos esos autores que él los trabaja bien, digamos. Bueno, en esa lógica de pensar desde la teoría un poco más grande, digamos, von Hayek es el iniciador de la escuela austríaca, una escuela que se llamó Ordo Liberal y que se potenció con la escuela de Milton Friedman, que fue, digamos, la obra más importante de von Hayek es de la década del 40, en el 48 más o menos sacó el libro, el de los Senderos de la Libertad, creo que se llama. Y el de Milton Friedman, la obra más importante de él, es la década de los fines de los 60. Hay una diferencia, ¿sí? Lo de Friedman es básicamente monetarismo. Mientras que lo de Hayek no es monetarismo, es como una visión más amplia del mundo. Y yo creo que ninguno de los dos son de derecha, porque en la concepción de lo que es la vieja derecha, como uno la piensa, por ejemplo, a partir de autores como Norberto Bobbio, que es un autor italiano muy importante que nosotros lo vamos a ver más adelante. Para Norberto Bobbio, ser de derecha no era simplemente ser un liberal, ¿sí? Porque de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata se llaman liberals, o sea, ellos se llaman liberales, y el Partido Republicano los ve como de izquierda. O sea que ser liberal no es de derecha, necesariamente. Un requisito para ser de derecha es que hay que tener algo de una concepción autoritaria de gobierno. O sea, para ser de derecha hay que tener algo así como una concepción del voto calificado. O sea, no toda la gente es igual. Hay gente que tenemos la capacidad de decidir por los otros. ¿Sí? Entonces, esos que tenemos la capacidad, que somos la inteligencia, la clase dominante, que es económica, cultural, universitaria, del ejército, etcétera, que es una perspectiva de las élites, de Pareto, de Caetano Mosca, que es muy, muy importante esa concepción. Y bueno, esa clase dominante, si tiene una ideología de que la dominación se debe realizar en forma autoritaria, donde no todos somos iguales, bueno, eso es ser de derecha. En Estados Unidos, fíjense ustedes que los negros hace muy poco que votan, e incluso la gran mayoría de los negros no votan. Hay muchos estados donde no votan, porque para votar hay que saber leer y escribir. Aquí en Argentina, en el siglo XIX, había una concepción absolutamente de derecha de lo que era el proceso político, porque era muy poca la población que votaba. Por ejemplo, Amadeo Sabatini, que fue un dirigente, que fue el abuelo, a ver, el abuelo o el bisabuelo, el abuelo me parece de Virginia Sabatini, que es profesora nuestra, no sé si la conocen, una profesora de nuestra universidad, bueno. Amadeo Sabatini, que él era de Villa María, era médico, para ir a los procesos electorales junto con los radicales, iban armados para que los radicales pudieran votar. Y hay una película muy linda que se llama Asesinato en el Senado, que lo asesinan bueno, no me sale el nombre, un socialista, lo matan en el Senado,
que justamente en esa película donde, no me acuerdo el director en este momento, pero es una película histórica hermosa que ojalá la puedan ver, se baja de internet, Asesinato en el Senado de la Nación se llama. Ahí muestran todo este proceso de cómo funciona esa concepción elitista donde una parte de la sociedad estamos en condiciones de pensar y decidir, ¿sí? Porque somos blancos e inteligentes y descendientes de europeos. Los criollos, los negros y los indios, ¿sí?, en Argentina son una casta inferior. No como en la India, como los intocables de la India, pero parecido. Hay gran parte de nuestra sociedad, incluso muchos de los que cacerolean contra muchas de estas medidas y demás, que piensan en el voto calificado, que es terrible que todos voten. ¿Cómo puede valer lo mismo el voto de alguien de la villa al voto mío, que soy profesor de la universidad, o al voto mío, que soy gerente de una empresa, o al voto mío, que soy dueño de campos? ¿Cómo puede valer lo mismo el voto de alguien de la villa? Hay mucha gente que piensa así. Incluso yo les diría que hablen con sus familiares, con sus tíos, con sus abuelos, y pregúntenles y se van a encontrar con sorpresas. Dice, ¿vos qué pensás, tío, abuelo, abuela, de esto de que voten todos, de que vote la gente de las villas? A ver, ¿qué? Y por ahí se van a encontrar con sorpresas, porque es fuerte esa ideología en Argentina. Aquí en Argentina, en el golpe de Estado del 76, sí, ahí te dejo, en el golpe de Estado del 76 hubo gran parte de la población que apoyó. Sí, querido, te escucho. Sí, en sentido pragmático, profe, eso desde cierto punto de vista me parece que aún se conserva ese, no digamos ley voto calificado, pero digamos que los hechos han rebalsado esa ideología y tenemos el caso, por ejemplo, de la Villa 31, que está en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sus habitantes, gran cantidad de personas, no tienen un domicilio legal constituido ahí. ¿Correcto? Entonces, tienen el impedimento de elegir a aquellas personas que los gobiernan, que los representan. Entonces, me parece que desde cierto punto de vista aún se conserva ese, no digamos, voto calificado, pero son dominados, gobernados por alguien a quien no tienen opción de elegir. Sí, sí, eso, totalmente de acuerdo, pero y aún así yo te agrego una cifra estadística que es mucho mayor, que es la de los indocumentados. En Argentina la cifra de indocumentados en todo el país debe ser mucho más que los indomiciliados de Buenos Aires. Pero si uno va sumando los que no tienen domicilio, los que no tienen documento, los que ni siquiera saben para qué sirve ir a votar, digo, son miles, miles y miles de personas. Pero a pesar de todo, el sistema de sufragio resiste. Podríamos decir de alguna manera que el sufragio es algo que molesta a gran parte de la clase dominante. Molesta. O sea que si fuera por ello lo harían mucho más elitista de lo que es. Sí, Gonzalo, dale. ¿Me permitís hacer un aporte? Dale. Se me cortó hace un ratito, tengo mala conexión acá en el trabajo, pero logré escuchar una parte ahí. Si no me equivoco, vi que Rodrigo justo lo enganché hablando de la escuela austríaca. ¿Puede ser? Sí. Yo voy a hacer una pequeña diferencia con mi profesor Jorge, pero ya lo hemos charlado, y una aclaración. A mí me parecería que el liberalismo económico no está visto estrictamente como de derecha en Argentina. Yo hago una salvedad ahí. Y también hago una salvedad entre Mises y Hayek. A mí me parece que Mises respondía, fue un intelectual al servicio del imperio austríaco. Esto es empíricamente demostrable, trabajó para el príncipe lo colocó en el ministerio, en puestos especiales, y que Hayek tiene una vida personal mucho más orientada a la intelectualidad. O sea, el tipo llega a esos estudios básicamente por mérito propio. No viene en representación ni del príncipe ni del Estado. Eso en primer lugar. Para mí hay una diferencia dentro de la propia escuela austríaca entre el aporte de Mises
y el de Hayek. Y me parece que entre estos dos autores uno puede ver ciertos grados, por así decirlo, de derecha o no en los pensamientos de ambos. Por momentos, Mises parece mucho más liberal y muy poco fascista. Él es un férreo crítico del comunismo. Mises, su trabajo lo orienta a la crítica del comunismo soviético, y en Hayek no vemos ese anticomunismo furibundo, sino que vemos ya una radicalización de su pensamiento liberal en todos los ámbitos de la vida, que en Mises no se veía. Por eso, la famosa frase de Hayek: prefiere una dictadura liberal que una democracia de mayorías sin poder, digamos. Él se oponía un poco a la participación mayoritaria sin una conducción concreta y coherente. Me parece ahí una salvedad. Recomiendo un trabajo de una colega nuestra, economista de nuestra casa de estudios, de Villa María. Jorge la conoce, se llama María Paula de Buren. Ella hizo su tesis doctoral sobre la Escuela Austríaca de Economía, desde Menger hasta la fusión con el monetarismo en la década del 70. La autora se llama María Paula de Buren. Puede leerse su trabajo en internet. Simplemente eso. Pero no me doy cuenta en qué es lo que no estás de acuerdo conmigo. Bueno, en que no es, entre comillas, de derecha, que el pensamiento liberal de Hayek o de Mises no es de derecha, dependiendo el momento de cada uno de los autores. Hay momentos en donde son más liberales, liberales no autoritarios, y hay momentos en los que son liberales más autoritarios. Sobre todo esa postura se ve en Hayek, en el Hayek del camino de la servidumbre y en el Hayek previo a Milton Friedman. Ahí ya ves un Hayek radicalizado. Pero entonces estás peleando con el compañero, no conmigo. Porque yo bueno. justamente, si no me equivoco, lo que dije es que es difícil ponerlos como autores de derecha. ¿No fue eso lo que dije? Entonces, ¿me escuchaste, Gonzalo? En sí, realidad, por supuesto. Quizás te entendí mal, Jorge. Yo sobre todo claro, me refiero que después de Hayek viene un giro mucho más radical en el autorismo, y sobre todo me refiero, Rodrigo, a un autoritarismo no entendido solamente como una cuestión de un poder ejecutivo que sobrepasa poderes ni nada más, sino como una actividad excluyente de la política. En Huerta de Soto, por ejemplo, uno ya empieza a ver esto que Jorge mencionaba. No solo el voto calificado, sino órdenes de ciudadanos, la utilidad y el consumo desagregado en el comportamiento de los individuos según su posición socioeconómica. Hay una actividad, hay una lectura, digamos, filosófica que va mucho más a la exclusión que la inclusión. Esa, por lo menos, es mi opinión sobre posicionar, por ejemplo, a Huerta de Soto a la derecha. Porque a diferencia de Mises en algún momento, o del mismo Hayek, es un autor que se preocupa por la exclusión, por el separar, digamos. Es bastante claro en toda su obra, en Huerta de Soto por lo menos. Nada más eso. Bueno,
Uno podría pensar un par de cosas acá. Por ejemplo, en Friedman, yo creo que una cosa importante es cómo Friedman apoyó el régimen de Pinochet. Un régimen asesino. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, hay una contradicción entre lo que él hizo, que formó, digamos, los Chicago Boys, y que fue a Chile a apoyar el régimen de Pinochet. Hay una contradicción con las cosas que él escribió, y sí, por supuesto, porque él se tildaba de un hombre que creía en la libertad. Bueno, los hechos no fue así. Aquí en Argentina uno puede pensar, por ejemplo, los Alzogaray, la familia de los Alzogaray, que el padre fue ministro de los militares, la hija fue ministra de Menem, que ellos eran liberales, ¿sí? Pero ¿cómo pueden haber sido liberales si Alzogaray fue ministro de los militares aquí en Argentina? Bueno, qué sé yo, me parece que son estas cuestiones a estudiar, a pensar, a reflexionar. Yo les digo que a mí en particular el autoritarismo no me preocupa en lo más mínimo. Yo creo en la dictadura del proletariado, así que no tengo ningún problema con eso. No me preocupa a mí. Ahí va, querido. Lo que sí, una cosa es el autoritarismo al servicio de la clase dominante y otra cosa es la autoridad del Estado al servicio de la mayoría de la población. Son dos cosas distintas. O sea, un Estado o un gobierno sin autoridad nunca puede ayudar a la población, eso es seguro. No puede ayudar a la población. Sí, dale, querido. Sí, profe, Adelante, disculpe, Arturo. no sabía si me veía o no en la computadora. Simplemente un Sí, aporte o una visión más que aporte respecto de lo que usted decía en cuanto al apoyo de a Pinochet con relación a los Chicago Boys. Hay cuestiones que parecen incongruentes respecto de algunos modelos económicos que suelen explicarse con ya conocidas por todos nosotros, supongo, como la teoría de la dependencia, el sistema mundo, etc. Es decir, son aquellos modelos que son aconsejados desde afuera a países terceros que no son ellos mismos, pero para hacia adentro tienen medidas protectivas y para algunos comunistas inclusive, que es cuidar su mercado interno y fortalecer y no comprar cualquier producto importado de cualquier lugar. Entonces, esas recetas liberales son para exportarlo, pero no para aplicar, para quienes desde la teoría de la dependencia son el centro del marco mundial económico, ¿cierto? Eso era una visión que tal vez explicaría lo que usted decía en el sentido de la incongruencia del apoyo a Pinochet. muy bien, excelente, excelente. Nosotros en el programa más adelante tenemos cuestiones sobre la teoría de la dependencia. Yo no sé si lo voy a dejar en el programa como parte obligatoria, pero sí les voy a hacer comentarios y demás sobre la teoría de la dependencia. Yo he hecho algunos trabajos y he escrito, es un tema que a mí particularmente me interesa mucho. Me interesa mucho sobre todo la perspectiva de los brasileros, ¿sí? De varios autores, como Celso Furtado en particular, un autor que me parece muy, muy importante. Y acá en nuestro país, bueno, se me fue ahora el apellido, el que fue presidente del Banco Central en una época, aquí en Argentina, bueno, un economista estructuralista, pero que es muy interesante su pensamiento para pensar esto de la teoría de la dependencia. Hay un libro que, aunque ustedes no lo crean, el que fue Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente, un presidente asociado a partidos liberales y medio derechosos, lo cual le permitió ganar la presidencia. En la década de los 70, él era un altuseriano, un marxista altuseriano. Parece mentira, pero bueno. Y tiene un libro que se llama Estado y Sociedad, que es extraordinario, buenísimo, un verdadero intelectual, Fernando Enrique Cardoso. Por ahí, bueno, los intelectuales tienen eso, digamos, ¿no? Que cuando se les ofrece un gobierno, formar parte de algún ministerio o algo, pueden dar vuelta en el aire. Total, las ideas se pueden dejar de lado, no pasa nada. La coherencia no es un principio de la época postmoderna. Es como que en esta época se ejerce el derecho a la incoherencia. Como que podemos ser incoherentes y no pasa nada. Bueno, queridas y queridos compañeros, este ha sido el primer encuentro
una gran alegría, un gusto que hayan venido, que hayan participado. Les pido a todos que vean los dos videos. A ver, háganme con la mano así los que vieron los dos videos, o uno por lo menos. Yo, profe, estuve haciendo ¿Vos, Álvaro, no apuntes. viste ninguno? No me llegaron, profe. No veo por qué no te llegaron. No me llegó el mail con el link. Es que, No es que sé, ahora ahora te si querés tengo. Escuchá, querido, te vos estás como mando condicional. un... ¿Estás como condicional vos? Sí, si querés te mando un mail de última para que me reenvíes los links o qué sé yo, ahí veo cómo los consigo, se los pido a algún compañero que me los pase. Claro, porque yo no te tengo en la lista a vos. Ahí los Pero no sé comparto, por qué. Álvaro, del grupo. Escuchame, Álvaro, ¿vos estás matriculado en la página web de la universidad? Sí, pero tuve unos quilombos con el campus virtual que algunas materias no me automatriculaban y fue, así que estoy siempre tratando de solucionar las cuestiones técnicas. No, pero ahí yo no te veo como matriculado, porque yo saqué la lista de los mails del campus. Y hice una lista y se las mando por Gmail para que les llegue más fácil, que es más ágil por ahí. Pero bueno, ya te voy a incorporar, Álvaro. ¿Alguien más que no le lleguen los mails? Hay una compañera que me pidió, no la veo hoy, no me acuerdo bien el apellido, pero Meneses, algo así el apellido, pero no la veo. Bueno, me pidió que estar como condicional. ¿Cómo? Bianca, me parece que es. Bianca. Hola, profe. Bianca Meneses o algo así, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Acá Bianca me negocia, acá está Bianca. ¿Cómo Hola le va? Bianca. ¿Nos ¿Cómo le va? escuchás, Bianca? Sí. No se te ve la cara. ¿Estás hablando de un No, estoy con un celular? problema de la cámara web de la compu, pero calculo que para la próxima clase la voy a solucionar. ¿Recibiste todo el material? Sí. Ahí Heidi me estuvo pasando los links y las clases. Bueno, haceme un favor, querida. ¿Te puedo dar una tarea? Todos los Sí. mails esos que recibiste, donde están todos los links, mándaselos a Álvaro. Búscalo Bueno, ahí en la buenísimo. lista. O en los Si no, en los en el mails. grupo de WhatsApp, pasen el link en el grupo de WhatsApp y que ya vayan quedando ahí para tenerlo a Bueno, mano, para poder verlo siempre y todo eso. sí, porque a mí me interesaba mucho que Álvaro los viera, porque como estudiante de antropología, para que nos diera su punto de vista, su aporte. Bueno, el lunes que Jorge, viene. antes que termines, tengo un chivo para pasar. Mañana se empiezan unas jornadas que se hacen en Filo de la UBA, unas jornadas sobre la Comuna de París, que van a ser mañana, pasado y traspasado, o sea, martes, miércoles y jueves. Voy a pasar el link, si quieren. Muy bueno, les cuento que la Comuna de París es un tema que nosotros trabajamos más adelante, me parece que en la unidad 4 o 5, porque trabajamos un autor mexicano que hace un análisis muy importante. Por ejemplo, él se pregunta, que él dice, ¿qué pasa si hay un gobierno anarquista que genera una abolición del Estado y de los privilegios de los funcionarios? Sí, se puede funcionar sin Estado y se puede funcionar sin administración pública. Y es interesantísimo el trabajo de él porque la tesis que él plantea, Omar Guerrero se llama este autor, él plantea que no puede haber una organización social sin administración pública. Podrá no haber Estado, ¿sí?, que es un poco el viejo principio socialista de abolir el Estado, no solamente de los anarquistas, sino del socialismo, pero no puede haber una organización social sin administración pública. Y el ejemplo que él da es la Comuna de París, para analizar, que es buenísimo el trabajo de este autor. Así que a todos les recomiendo, el que pueda y tenga tiempo, que haga algo o que escuche alguna de las conferencias, esta que nos está comentando Álvaro. Yo las voy a escuchar, me parece muy interesante.
Aprovecho de paso para comentarles que el día 5 de mayo yo voy a empezar un seminario libre, un seminario de extensión, en la Universidad de Córdoba, que les voy a mandar una invitación, todavía no me han mandado el link para inscribirse, es totalmente gratuito, y lo doy desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Sujetos Actuales, Neurosis, Ideologías e Identidades de Época. Después le voy a mandar, ojalá a alguno le interese. Es un seminario que va a tener 4 clases en tiempo real y 8 clases en YouTube, que ya lo vengo dando hace muchos años, yo así que voy trabajando, digamos, esta idea de los sujetos actuales, ¿no? Que es como un abordaje de la subjetividad, que lo que me interesa trabajar a mí es el debate, los debates teóricos sobre la subjetividad. Y estas son las 3 dimensiones que trabajo yo, digamos, ¿no? El psiquismo, la ideología y la identidad. Bueno, doy 2 materias yo acá en esta universidad que son optativas. Una es sobre ideologías, que las estoy dando ahora, y la otra materia que doy en el segundo cuatrimestre, que es sobre la subjetividad. Se llama, ¿cómo se llama, Gonzalo? La subjetividad, los aportes del psicoanálisis. Subjetividades actuales, algo así, los aportes del psicoanálisis. Y esta de ahora se llama ideologías actuales. Y bueno, y espero tal vez el año que viene dar otra materia que esté vinculada a las identidades, que es un tema tan fuerte hoy en día. Pues yo les pido a todos que vean los videos, ¿sí? Que me escriban las dudas que tengan, coméntenles a los compañeros del WhatsApp que hoy no pudieron venir por algún motivo, que me escriban cualquier duda que tengan, y los invito a que vean esos videos. Yo había pensado en grabar esta clase, pero desistí por lo siguiente, que me parece que si las grabo, eso va a desalentar que vengan. Entonces, bueno, vamos a hacer cada vez menos. Entonces, por eso no la grabo, para que vengan. Sí, Arturo, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, que me pase el nombre de la canción de Teresa Parodi que está en el segundo video de YouTube, que no la pude sacar. No, Teresa Parodi, no, yo no la tengo, Teresa Parodi. Es un tema que es de Teresa Parodi, pero que la versión que usted lo compartió en el video no la canta ella, canta un conjunto de voces masculinas, creo. ¿Qué es el tercer tema? No es de la Teresa Parodi. Es uno que es de la Buen Carnaval. la letra es de Pablo Neruda. Y la canta. El nombre del tema. ¿Ah? El nombre del tema de la canción. Ah, bueno, se los mando. La Patria Dividida se llama. Pero lo canta el Cuarteto Supay, Víctor Heredia y César Isela. Y el tema es de César Isela, la música es de César Isela, que le puso música a un poema de Pablo Neruda, que a mí me gusta mucho, claro, Pablo Neruda. Yo le escuché en Parodi, se hizo famoso. ¿Me repite el nombre? Ella la interpreta. La interpreta Teresa Paredes, se llama La Patria Dividida, es un temazo muy bueno. Bueno, y después les puse otro tema, porque un poco la invitación que yo me olvidé, gracias que me hiciste acordar. La invitación mía es que ustedes descubran o que averigüen quiénes son los músicos. ¿Sí? Ese es el tercer tema, el que dice Arturo. Y que ustedes averigüen quiénes son los músicos del primer tema y del segundo. Después van a ver que al final del segundo video, después de la música, aparece una imagen de autores de filosofía, de Enrique Dussel y de Arturo Escobar, que son filósofos argentinos, y se demora mucho, como cerca de 10 minutos, pero después sigue el video sin música, me falló. Lo voy a arreglar y lo voy a volver a enviar ya con las correcciones. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Sí, Florencia. Yo no estoy segura de haber entendido los conceptos de legibilidad y legibilidad que está en el segundo video.
de legibilidad e ilegibilidad. Eso es de Ben Haddad. Son los conceptos de Ben Haddad, que es una antropóloga. Son las primeras imágenes del segundo video, Florencia. Sí, correcto. Bueno, eso tiene que ver con una autora hindú, una antropóloga hindú, que lo que ella trabaja básicamente son las márgenes del Estado. Que nosotros lo tenemos a ese tema en la unidad 3. Sin embargo, a mí me interesa que no lo veamos en la unidad 3, sino que lo veamos brevemente aquí. No lo voy a poner como lectura obligatoria, ¿sí? Pero bueno, me interesa que lo lean porque me parece un aporte muy fuerte de Ben Haddad, que ella lo que plantea básicamente es que el Estado se relaciona con la sociedad espacialmente. O sea, el Estado como una esfera social de la dominación se relaciona espacialmente. Entonces, en esa lógica espacial hay como círculos, para llamarlo al menos, son como campos. Pensémoslo como círculos alrededor del Estado. Y los círculos más externos son los márgenes del Estado. Entonces, ¿quiénes están en los márgenes? Y bueno, por ejemplo, los refugiados que yo les decía, o los que Giorgio Agamben menciona como aquellos que están excluidos de la sociedad, o nuestros excluidos. Están en La los pobreza, márgenes. profe, también se va desarrollando como en estos círculos exteriores cada vez más lejanos de los centros. Por supuesto, cuanto más pobre soy, más fuera del trabajo del Estado estoy. O sea, me voy alejando del Estado. El Estado se interesa menos por mí y yo cada vez menos por el Estado. Entonces puedo no pertenecer al sistema productivo, o sea, estar desocupado, no participar del sistema educativo, no participar del sistema sanitario. Soy un paria, soy un homo sacer. Sería, profe, Espera, sería lo que... ahí te termino, le damos un segundito. Lo de legible es si estas personas de los márgenes entienden el Estado. Pueden incluso entender el discurso del Estado. El discurso del Estado es lo que hablábamos hace un rato, es un discurso dominante en el Estado, que cambia con las épocas, no es siempre igual. En general siempre hay algo que va quedando, por ejemplo, en nuestro Estado va quedando esa idea de la argentinidad, que es el ser argentino, que el ser argentino es algo que está vinculado, por un lado, al Martín Fierro, ¿sí? Que eso fue fuerte, fue un trabajo de muchos años y décadas que se fue incorporando. Antes del Martín Fierro no había idea de argentinidad, porque era una colonia, éramos una colonia, no éramos nada. E incluso después con Sarmiento vinieron un montón de inmigrantes. Entonces, bueno, ¿qué era el ser argentino? Entonces, bueno, el Martín Fierro fue un mito que se socializó. De hecho, el Martín Fierro en sus orígenes se vendía como un cuadernillo en las pulperías. Fue muy popular, muy popular cuando salió. Y eso ayudó y el Estado lo fomentó gracias a Leopoldo Lugones. Digamos, fomentó este mito del Martín Fierro como constructor de la argentinidad, que tiene que ver con el gaucho tiene que ver, digamos, con el campo, las vacas, la producción agropecuaria y la oligarquía, digamos. Ese es como el ser argentino. El ser argentino está vinculado a eso, ¿no? A la carne, la producción del campo, la oligarquía. Pero ese discurso del Estado hoy no se puede transmitir de la misma forma. Es imposible transmitirlo de la misma forma, porque es como inaceptable, digamos, inaceptable transmitir el discurso de la oligarquía. Es como que rápidamente genera resistencia. Entonces se transmite como, bueno, el Estado como constructor de oportunidades, ¿sí? El llamado a las inversiones, el crecimiento económico, y cómo eso se hace en Argentina. Entonces ese es un discurso más o menos oficial del Estado, que en general todo está bien, nadie se puede oponer a que vengan empresas, a que haya inversiones, ¿sí? En una época se resistía el trabajo, el trabajar era malo, ahora es bueno, si uno no trabaja es malo. Bueno,
todo esto mezclado con ese ser nacional de la argentinidad gaucha, es como ese ser nacional, que es un discurso, es un discurso. Bueno, las personas que están en los márgenes no participan de ese discurso. Fíjense que esto se vio mucho en la época del peronismo, cuando vino la gente, cuando empezó a industrializarse Buenos Aires, y empezó a venir gente a armar las villas miserias, los cabecitas negras, la gente que venía de Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Jujuy, no participaba del discurso de los porteños. ¿Sí? Que el discurso de los porteños era el discurso nacional, del ser nacional. Y hoy hay mucho de eso todavía. O sea, los porteños hoy se sienten que de alguna manera enarbolan el discurso de la argentinidad. ¿Sí? Bueno, y llegaron a Buenos Aires y se sentían extraños. Eran como si fueran gente de otro país. E incluso a ustedes les puede llegar a pasar si van a provincias, qué sé yo, por ejemplo, las ciudades que están cercanas a la cordillera, en La Rioja, Catamarca, Mendoza no, San Luis tampoco, San Juan ya no, pero en Jujuy, en Salta, digamos, los que están muy, muy cerca de la frontera, pareciera que no son argentinos, por la forma en la que hablan, el tipo de dialecto que usan, los cambios en el idioma, la forma de pensar, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con que el Estado tenga un discurso que yo lo pueda entender, que sea inteligible. No es para todos. Cuanto más en los márgenes estoy, más afuera voy quedando de eso. No sé si te respondo, Florencia. Sí, profe, quedó clarísimo. Muy bien, ¿algún otro comentario? Pero de todas maneras lo vamos a volver a tocar a esto, ¿eh? En el próximo encuentro vamos a trabajar los 3 videos, pues yo les voy a mandar otro donde les voy a mandar, que se los mandé ahora, el video 2, se los mando simplemente para que lo vean, ¿sí? Les digo que todas las imágenes sobre antropología es para que las vean como para conocer un poco, porque por eso yo no les hablo mucho, para conocer un poco todas estas visiones. Sí les voy a hablar en el próximo video sobre Hegel y Marx. Es un tema muy importante, yo diría que es uno de los ejes de nuestra materia, sobre todo para entender el Estado. Yo creo mucho en la lógica de la dialéctica hegeliana y en la dialéctica marxista para pensar el Estado. Así que bueno, yo les he mandado ahí unos cuantos cuadros, son como 8 o 9, que ahora se los voy a armar en un video y espero poder mandárselos mañana o pasado mañana. Muy bien, ¿algún otro comentario? Si no hay, Heidi, Gonzalo, ¿algún comentario? No, profe, No, de mi parte yo no. tenía algo, pero que queda para la clase que viene, si no la vamos a hacer se hace muy largo. Muy bien. Bueno, a todos un gusto verlos. A Álvaro, que no lo veía hacía mucho, un gusto, Álvaro. Y bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo el miércoles. ¿Sí? Gracias, Chao. profe. Chao.